En este libro, 1:27, la señora doctora Andrea Siegel, que fue la escritora primaria, ella habla de cuántos millones de niños huérfanos hay en el mundo. Ella dice que en 2024, hoy, aproximadamente hay 140 millones de niños que son huérfanos. Y de esos 140 millones de niños huérfanos, 8 millones viven en un orfanato. O sea, que están separados de sus familias completamente. No se sabe cuántos jóvenes, pero una figura, un número que se cita comúnmente es que 100 millones de jóvenes o algo mucho más alto viven en la calle o conectados con la calle. Imagínense, sabiendo lo que sabemos del tráfico sexual de niñas, la condición de esas personas. Los niños y los jóvenes de la calle son mucho más propensos a más abuso y trauma de lo que les hizo llegar hasta donde están. Dice también que en los Estados Unidos hay como personas que están siendo afectados por sus padres muertos por violencia de armas, que hay como 40 por día en este país. Y yo no sé, pero me imagino que están en los barrios de pocos recursos, que están desapareciendo los padres. Y que con COVID, el número de niños que llegó a ser huérfano después del COVID fue otro 8 millones. O sea, COVID solamente aumentó tan vulnerables que fueron los niños. Entonces ella dice que cuando hay un mandato bíblico de cuidar a huérfanos y a niños huérfanos y a viudas, debemos de entender la magnitud de lo que estamos hablando. Una de las cosas del libro de Santiago es que es considerado un libro bastante judío. La mayoría de la gente cree que Santiago fue escrito por el hermano de Jesús y tanto Jesús como Santiago fueron judíos. Entonces, Santiago como escritor conocía muy bien los textos bíblicos del Antiguo Testamento que fueron judíos. Y en esos textos en Éxodo 22:21 dice, no permite que la viuda y el huérfano le causa aflicción. Eso no quiere decir que le moleste. Eso significa que no les deje vulnerable a que Dios le va a causar aflicción por haberles olvidado. En otras partes habla del hecho que el Señor nuestro Dios es supremo, soberano, grande, poderoso, que no muestra favores a nadie. Y que Él siempre apoya la causa de los sin padre, de las viudas y de los extranjeros, proveyéndoles comida y ropa. En otra parte dice, cuando están cosechando en tus campos, no cosechan 2 veces. Permite que los extranjeros, los forasteros, los niños sin padre y las viudas pueden ir la segunda vez a cosechar. Entonces estamos en una tradición bíblica que está levantando en alto cómo nuestra fe debe de traducirse en práctica en la manera que nosotros tratamos a los menospreciados. Yo siempre he gustado ese dicho que dice, la manera que alguien trate a otra persona en pública no te dice nada de quiénes son.
Lo que sí te dice del carácter de la persona es que cómo hablan a la gente en su casa cuando nadie más está viendo. ¿Cómo habla a la persona sin recursos, que no le puede dar nada cuando nadie más está viendo? ¿Cómo hablamos? Es interesante para mí que Santiago hace una relación tan estrecha entre nuestras lenguas y nuestra forma de hablar y tratar a otros y el llamado a la justicia global de cuidar a las viudas y los huérfanos. Santiago parece saber algo de tan poderoso que es la lengua. Estamos entrando en Adviento y no creo que hay muchas iglesias estudiando Santiago en Adviento, pero Dios me está bendiciendo en una manera tan grande y espero que sea bendición. Yo siento que Dios ha puesto eso para nosotros, porque en cierta medida, si contemplamos la historia del nacimiento de Cristo, vemos cómo el Señor está poniendo en alto. La gente menosprecia a María, que nadie sabía quién era, una niña de un pueblo que nunca había conocido. Los pastores que llegan a ser los primeros a ver el nacimiento de Dios en carne. Los pastores que son los que trabajaban de noche, que tenían mal olor, que no estaban en los círculos sociales. Jesús nace no en un gran lugar, pero en medio de un montón de animales porque no había cupo. Y estamos hoy día escuchando de un Dios que nos dice que la religión pura y verdadera se ve no en lo que declaramos, tal vez en cómo guardamos y cómo tratamos a la viuda y a los huérfanos. Lo otro interesante del libro de Santiago, y eso es algo del contexto judío, es que Santiago está hablando a la colectiva. O sea, si vemos cómo comienza en Santiago 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a los 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Si es Santiago, hermano de Jesús, tiene que haber sido escrito antes de 62 CE, porque en 62 fue matado Santiago. Entonces tenemos evidencia de escritos de la comunidad cristiana antes que llegábamos a ser religión del imperio. Porque nuestra fe siempre se contextualiza en nuestra experiencia. Por eso debemos de vivir en comunidad. Porque lo que yo he experimentado de Dios puede ser diferente a usted. Y usted me necesita a mí y yo le necesito a usted. Santiago escribe a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo y probablemente no estaba hablando de las iglesias de Macedonia donde había ido Pablo, porque eso fue después. Santiago está hablando de los primeros años de nuestra fe. La gente no en Palestina propia, pero extendido, pero todavía bajo la obra de Jerusalén. Créeme que no está perdido en mí, que estamos bombardeando a Palestina hasta matar a todas las generaciones allí. En el mismo momento que estamos hablando que nuestro trato a los niños vulnerables es manifestación de nuestra fe. Santiago está hablando a una comunidad y a cambio de cómo hace el cristianismo occidental, que hacemos todo individual, ¿no? Eso lo que importa es cómo yo trato al otro. No. En un contexto judío, en lo que está diciendo Santiago, lo que importa es cómo nosotros como comunidad tratamos a los otros. Por lo tanto, yo te necesito y ustedes me necesitan.
junto como colectivo, cómo ponemos en práctica nuestra fe. Y eso no significa que me quedo con los brazos cruzados para que otros ayuden a otros, no. Debemos todos como parte del cuerpo de Cristo estar envueltos en cuidar a los vulnerables. Yo no sé si eso te ha pasado a ustedes, pero en los Estados Unidos, entre la temporada de Acción de Gracia y el Año Nuevo, es la temporada de mayor depresión en este país, donde la gente se siente más sola, donde la gente se siente con menos esperanza, donde la gente se siente que no tiene la comunidad que necesita, donde siente que cada uno individualmente está a solas en su casa con un gran dolor, mientras todo el resto del mundo está festejando. Honestamente, a mí no me gusta ver Facebook después de días como Acción de Gracia, porque siempre me pongo a preguntar, ¿y la otra gente? ¿Y la otra gente que no han posteado? No es que estoy queriendo quitar el gusto de tener relaciones familiares, pero tenemos un contexto en el cual hay mucha gente que se siente sola. Y si estamos celebrando el nacimiento de un Dios que vino por la gente que se siente sola, que vino por la gente menospreciado, un Dios que vino para poner a iguales el mundo, estamos con algo erróneo. Nuestra misma manera de celebrar el Adviento y la Navidad puede estar tan enfocado en nosotros mismos que perdemos de vista la gente a nuestro alrededor. Santiago habla, existe la cultura del mundo y existe la cultura de Dios. Y uno tiene que estar enfocado en mantenerse parte de lo que llama Dios. Entonces me pregunto, ok Jennifer, si vos querés hacer porque a mí me encanta hacer cosas en familia, lo hice todo el fin de semana, ¿no? Pero ¿cómo puedo celebrar la Navidad con un ojo puesto en lo que Dios también me está llamando a hacer? ¿Cómo puedo yo poner mi esperanza no en el poco de regalo que quiero dar a mis hijos? A cambio, poner mi esperanza en cómo puedo contribuir a algo del reino de Dios. ¿Y cómo puedo no tener expectativas tan enormes de hacer la Navidad perfecta? Más bien en profundizar en mi fe. Santiago, hermano de Jesús, hubiera estado vivo en la temporada en que la comunidad judeo-cristiano estaba bajo control del Imperio Romano. Entonces Santiago escribe, consideran muy dichosos ustedes cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos y íntegros sin que les falte nada. Usted ha pasado por una valle de la sombra de la muerte y eso te ha formado de una manera que algo más no puede. Usted ha tenido la habilidad de perseverar en la fe y el Señor te ha completado en una manera que no hubiera pasado si fuera la vida fácil. Usted ha tenido que tener esa perseverancia en su fe por no darse por vencido, aunque en días quería levantarse a decir, Señor, ya no. Dice Santiago que parte de nuestro caminar en la fe, además de estar preocupado por las aflicciones de los otros, es no darnos por vencido cuando estamos enfrentando aflicciones nosotros. Y creer que Dios lo usa para formarnos en la fe. Sigue Santiago y dice, pues si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿quién ha faltado sabiduría?
Dios santo. Como madre de joven adulto, yo siento que eso es mi oración cada mañana. Señor, dígame, dame la sabiduría de saber qué decir y no qué decir. De saber cuándo abrir mi boca y cuándo mantenerla cerrada. Dame la sabiduría, Señor, de saber cuándo debo de actuar y cuándo debo de observar. Si le falte la sabiduría, dice el texto, simplemente pídasela a Dios y Él se le dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Has pensado en tu vida que por todo lo que ha pasado Dios no te va a contestar? Dice el texto que no. Dios da de la bondad de Dios, no porque nosotros merecemos todo lo que Dios nos da. Es el fundamento del entender de la gracia. Así que Santiago dice, en medio de la aflicción, cuando necesitas sabiduría, pídaselo. Y confía que Dios te lo va a dar. Te lo va a dar para seguir adelante y en tu aflicción nunca jamás volver a olvidar la aflicción del otro. Porque tu fe se pone en práctica viendo a más que solamente a uno. Dice Santiago, pues, pero si uno pide con fe sin dudar, es mejor, porque cuando uno duda, es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. ¿Quién es así? Yo, cuando estoy en dificultad, pues lo hago, no lo hago, lo hago, no. Me tiene mareada, dice Santiago. Póngase firme en medio y declara con la ayuda de Dios que va a poder tener la perseverancia en la fe que se necesita para salir adelante. Y eso aplica no solamente a nosotros, pero a toda la comunidad. Los que comentan sobre el texto dicen que muchas veces pensamos que está hablando de los individuos, está hablando de la comunidad. No se le dé por vencido, no pierde la perseverancia en comunicar aunque no venga la comunidad. Sigue fiel a lo que Dios le ha llamado ser, porque Dios es el dador de todo don bueno. No hay que darse por vencido. En el verso 9 es interesante porque en el verso 9 comienza a hablar de los pobres o los humildes y los ricos. Elsa Tames, una teóloga mexicana que está en Costa Rica, dice que muchas veces el libro de Santiago es menospreciado porque viene de la perspectiva de la gente oprimida. Entonces los altos en la iglesia, eso no es lo que queremos. Dice en el verso 9, el hermano de condición humilde debe de sentirse orgulloso de su alta dignidad. O sea, cuando está menospreciado, cuando está en circunstancias que te quieren aplastar, dice Santiago, uno debe de sentirse orgulloso de lo que uno está enfrentando, porque Dios está caminando con uno levantándole. ¿Suena como quién? Como Jesús. Jesús, cuando está en el sermón del monte, Sermon on the Mount, así, en el sermón del monte. En los bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que están partidos de corazón, porque van a recibir consuelo. Santiago, hermano de Jesús, está enfatizando unos valores que no son comunes. Que aun cuando estamos enfrentando dificultades, confiamos en un Dios que no nos abandona y que nos está levantando. En el verso 10, y el rico de su humilde condición, porque el rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor y esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así que se marchitará también el rico en todas sus empresas. Hay algunos que dicen
que Santiago está hablando de una comunidad diversa como es, pues, que tiene gente con menos recursos económicos y gente con más recursos económicos. Y el diseño de Dios es que los que con menos se levantan en sus puestos de liderazgo y los demás se bajan de su orgullo a aprender de todos para que la comunidad sea de iguales a los pies de Cristo. ¿Sabe que hay tan poquitos lugares donde eso pasa? Y también Santiago pone énfasis en el hecho que las cosas de este mundo, como leyó la pastora de Isaías 40, las cosas de este mundo, incluso los humanos, no somos duraderos. Es la palabra de Dios que permanecerá. Yo estaba limpiando el cuarto de Sofía y les prometo que no estaba ahí escarbando, estaba limpiando. Y tenía una bolsa blanca de basura. Entonces le levanto y antes de ponerla en la basura, veo adentro. ¿Sabe qué está adentro? Como 5 años de los regalitos que yo le pongo en su calcetín de Navidad. Y en vez de molestarme me dije, ya Jennifer. Y eso obviamente no son las cosas que necesitan. No son las cosas duraderas. No es lo que ella busca. Un poco de cosas que ya son basura. A veces nosotros invertimos en las cosas que no son. Hay que invertirnos en nuestras relaciones, en guardar la lengua, en la perseverancia, en comunidad. Es difícil estar en comunidad. ¿Quién quiere estar en comunidad? A mí me cae mal la mitad de la gente. ¿Por qué quiero estar en comunidad? No, esa es la cosa. Comunidad requiere estar atado uno a otro. Y tiene bendición. Y familia igual. Es bonito y lindo cuando funciona. Y cuando no, duele. Y frustra. Pero Santiago nos está enseñando que la humildad que viene de trabajar en comunidad es una humildad que dice, no es solamente tu fe por allí, Jennifer. Es cómo caminas con la gente. ¿Cómo estás en comunidad? Con los ricos y con los pobres. ¿Cómo estás? Por eso creo yo que habla tanto Santiago de guardar la lengua. Porque nosotros nos metemos en problemas. Todo el fin de semana estuve con mis hijos. Y yo podía ver por sus caras cuando me dejaban de escuchar. Ustedes que son madres saben. Uno comienza y están con uno. Ya, cállese, Jennifer. Ya no te están escuchando. Parte de nuestro llamado es estar en comunidad, ser cambiado por la comunidad y siempre, siempre, siempre estar atento a los espacios donde hay más vulnerabilidad. Ahora quiero hablar de los lugares dentro de uno que son vulnerables. A veces nosotros nos damos cuenta de algo que nos duele y en vez de sobarlo, en vez de tomar el tiempo, comenzamos a castigarnos nosotros mismos. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Y intentamos empujarlo, actuar que no existe. Dios está diciendo, no solamente debemos de cuidarnos de las aflicciones de los otros, pero debemos de estar atentos a los nuestros y tener la perseverancia de no darnos por vencido, pero de buscar la sabiduría de Dios para sanarlo. Imagínese qué sería la Navidad si en vez de estar enfocado en 1000 fiestas, y la iglesia tiene 1000, créame, yo he planificado como 500. Ajá, exacto, tiene todo un papel. Pero la idea es qué está pasando en nuestros corazones. Mis queridos hermanos, no se engañan. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición viene ¿de dónde? De Dios. Viene de Dios. Donde está el Padre que creyó las lumbreras celestes y quien no
cambia ni se mueve como las sombras. Si usted ha sido manipulado, si alguien te ha mentido, las sombras, uno comienza a volverse loco, ¿no? Veo, no veo. ¿Hay algo en la sombra? No hay algo en la sombra. Lo lindo del texto es que dice que Dios no tiene de esas sombras. Dios es firme, recto, directo, amoroso, presente. Y así somos llamados a ser. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Cuántas veces cuando me sale mi enojo, yo pienso que voy a traer justicia por mi enojo? Dice Santiago, muchas veces no. El enojo de uno no trae la justicia de Dios. Dios trae su justicia. Uno es responsable por su enojo. Así que despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Otros teólogos dicen que el libro de Santiago debe de ser titulado ¿Verdaderamente creen? ¿Verdaderamente creen lo que dicen para ponerlo en práctica? ¿Verdaderamente creen que la palabra de Dios tiene capacidad de salvarle? ¿Verdaderamente creen que tu enojo no produce la justicia de Dios? ¿Verdaderamente creen que los ricos no van a permanecer? ¿Verdaderamente creen que somos llamados a ser comunidad? ¿Verdaderamente creen que tu trato y mi trato y nuestro trato a las viudas y los huérfanos es el mayor indicador de dónde está nuestro corazón? ¿Verdaderamente creen? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencia con gente que dice una cosa con la boca y los actos dicen otra cosa? Todos necesitamos la gracia de Dios. Y Santiago puede sentirse un poquito como que juzga, ¿no? Porque es tan directo. Pero lo que nosotros hacemos es donde nosotros estamos declarando nuestra fe. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y consérvase limpio de la corrupción del mundo. Cuando alguien te ha hecho mal, tiene capacidad de cambiar tu corazón. Cuando algo ha pasado injusto, tiene capacidad de quitarte la esperanza. Cuando algo ha ocurrido, cuando los ricos parecen que reciben todos los premios, tiene la capacidad de contaminar tu corazón, pero no permite, dice Santiago. Manténganse firmes en todo lo que Dios llama. Así que, en conclusión, yo les invito a usted, yo me invito a mí misma, retomar el Adviento y la Navidad. ¿Qué pecado es que el nacimiento de Dios encarnado en medio de nosotros se vuelve la temporada más sola para la gente? ¿Qué pecado es que tanto por regalar cosas hemos perdido de vista que toda buena cosa viene de Dios? Vamos a retomarlo como iglesia, tener la perseverancia en nuestra fe, guardar nuestras lenguas y estar atento a las aflicciones de otros, de manera que Dios puede seguir cambiando nuestros corazones. Y yo doy gracias a Dios por Santiago, verdaderamente doy gracias. En conclusión, Martín Lutero, el padre del protestantismo, el que puso el tesis de 95 puntos que tenía de queja en contra de la Iglesia Católica, ¿sabe de quién estoy hablando? El que comenzó todo el movimiento de protestantismo.
odiaba el libro de Santiago. Dijo que era un evangelio de paja, que no tenía contenido ninguno. Y tenía 2 críticas de Santiago. Incluso en las Biblias alemanas está puesto al final como un apéndice, porque Lutero no quería que nadie lo leyera. Así tan egoísta que fue. Yo soy alemana. No. Tenía 2 críticas. Primero, decía que no tenía orden. Como es un libro judío, un libro de sabiduría, es un poco de cosas como Proverbios y Eclesiastés que están juntos. Uno tiene que leer los relatos para aplicarlo. No es como Pablo que te da un punto y 3 puntos en el argumento para comprobarlo. Lutero no le gustaba eso. Pero segundo decía, solo menciona a Jesús al comienzo. ¿Sabe qué dijo Elsa Tames? ¿No es mejor que un libro refleja el carácter de Jesús y sus enseñanzas que usa su nombre uno tras otra vez? La pregunta es, ¿qué nos llama a ser Jesús? Como cristianos occidentales tan influenciados por la institución de la iglesia, a veces perdemos la aplicación de Cristo a nuestras vidas. Seamos justos. Seamos los que guardan nuestras lenguas. Escuchemos de verdad y de corazón. Seamos atentos a la aflicción de otros. Y no permitimos que el mundo corrompe nuestros corazones. Amén. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte. Cuando el hombre pasa sed y agua nos da. Cuando el débil a su hermano fortalece. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar.